Hola, bienvenidos a la serie de videos de teoría para el curso de Introducción a la Programación y por extensión al curso de taller de programación. Los temas que veamos en estos videos son nada más la teoría y en clase vamos a ampliar los videos, a repasarlos y a hacer ejercicios y hacer como la parte más práctica. Estos videos están hechos para que ustedes puedan revisar la teoría una y otra vez y puedan estudiar. Estos videos van a ser magistrales, es una presentación donde vamos a ir explicando algunos conceptos para poder aprovechar el tiempo en clase de una manera más dinámica y no enfocarnos tanto solo en la teoría, que es como la visión tradicional. Estas primeras clases son introductorias, vemos conceptos básicos y vamos a ir gradualmente acercándonos a lo que es programación y a programar en general, a construir soluciones. Entonces vamos primero a repasar una serie de conceptos básicos, a ir construyendo un vocabulario que podamos recordar y con el que podamos comunicarnos con otras personas que sean ingenieros e ingenieras o que estén en este ambiente técnico. Vamos a ver si me puedo pasar de ventanita. Tengo dos pantallas, entonces esto es un jolgorio. Bien, las definiciones más básicas con las que empezamos son las de hardware y software. Probablemente ya ustedes estén familiarizados con estos términos. El hardware se refiere a los componentes físicos, es todo lo que funciona con electricidad, los aparatos que vemos, son los que podemos ver, todos los circuitos que se construyen y cuando nosotros desarmamos y abrimos la compu, todo eso que vemos es hardware. El mouse, el teclado, el monitor, la impresora, todo eso es hardware. Ahora la parte de software es un poco más en la que nos concentramos nosotros, es la herramienta que nosotros utilizamos para dar soluciones, que son los componentes lógicos. Bueno, van a aprender en el curso de fundamentos de programación, fundamentos de computación, cosas sobre cómo se estructuran los programas y qué es el ciclo de fetch, decode, execute y cómo esos componentes lógicos no tangibles que están almacenados a través de bits en la computadora funcionan para hacerse un programa. Nosotros en este curso no vamos a ir tan profundo, nada más vamos a mencionar eso. Bueno, hay software, tenemos binario en la compu, en el curso de taller vamos a ver algunas cosas relacionadas con binario, con unos y ceros, a explicar algunas cosas, a ver un poco más de teoría, pero estos son como los definiciones que vamos a manejar. Okay. Con respecto a qué es una computadora o qué es un computador, la definición es muy amplia. Uno directamente llega y brinca y dice, mae, es esta vara que tengo enfrente, o sea, esta vara que tiene un teclado, un monitor, pero la definición es más amplia. Entonces, lo más básico sería decir que un computador está conformado por componentes de hardware y de software que procesa información. O sea, yo puedo tener software y puedo tener hardware, pero si no están juntos, si no están trabajando para procesar información, no es un computador. Hay dos tipos de computadores, o bueno, muchos, pero las categorías principales son los analógicos y los digitales. Entonces, vean que esta cuestión donde yo tengo cosas físicas y componentes lógicos que trabajan para resolver una tarea también puede ser analógico. Circuitos electrónicos de los más viejitos, circuitos hidráulicos o mecánicos que llevan operaciones sobre datos continuos. Las primeras calculadoras que existieron eran mecánicas, o sea, uno ponía los números en unos cilindros, le daba vuelta a unos engranes y eso al final, después de cierta cantidad de vueltas de los engranes, yo podía ver el resultado en otro cilindro con números. Entonces esos eran computadores analógicos. Los computadores digitales son los sistemas contemporáneos, resuelven problemas ejecutando instrucciones de forma secuencial. Entonces durante este curso también nos vamos a familiarizar en cómo resolver problemas de esa forma. Tenemos un problema, lo vamos a abstraer también en clase y acá en estos videos vamos a ver la definición de abstracción, que es esa cuestión que nos mencionan tanto cuando nos dicen, hey, si quieren estar en computación, que pensamiento abstracto y eso, eh, lo vamos a estar viendo por ahí. Entonces nos acostumbramos a agarrar un problema
a analizarlo y a estructurarlo de forma que lo podamos resolver a través de instrucciones como si fuera una receta de cocina. Paso uno, paso 2, paso 3, repita el paso 4, 5 y 6, 4, 6, 7 veces. Después pase al paso 8 y siga hacia adelante. Operan sobre datos no continuos o sobre valores discretos. Números, por ejemplo, o números flotantes que esos son continuos. Los servidores, los computadores digitales van desde un cajero automático hasta un servidor de alto desempeño. Vean los dibujitos que está ahí al pie, que va desde una olla rosera hasta una computadora de propósito general. Ese dibujito que se ve ahí es de un proyecto que había hace un tiempo que se llamaba el OLPC, que buscaba dar computadoras de bajo costo a todas las personas, digamos a chicos y chicas de escuelas en zonas eh, de bajo índice socioeconómico. Okay, entonces eso es como la compu. La compu al final vamos a decir que es el hardware y el software. No podemos tener todo lo que queremos tener en la computadora en hardware porque es muy caro construir los circuitos, y no podemos tenerlo todo en software porque el software es, necesitamos ponerlo en algún lado, entonces necesitamos el hardware. Y si dejamos un hardware muy pequeñito y todo lo manejamos por software, entonces las cosas se ponen como un poco lentas. Eso pasa con las tarjetas de video. Si nosotros dejamos el video a que se emule todo por software, se vuelve un poco lento. Si ponemos una tarjeta de video, es más caro, pero va a ser mucho más rápido. Ok, nosotros trabajamos más o menos, digamos que trabajamos con computadoras, pero en general con el concepto de computador. No trabajamos solo en la máquina esta de propósito general que tenemos enfrente, sino que nosotros podríamos aplicar la programación o este mecanismo de solucionar problemas en otros tipos de computadores más como de propósito específico. Entonces viene la pregunta de qué es la programación. Y hay muchas definiciones. La que vamos a usar en este curso es que la programación es una herramienta para solucionar problemas que requieren un alto nivel de abstracción. Vean que la respuesta a la pregunta de qué es programación no es programar o hacer programas, es solucionar problemas, y eso es lo que vamos a hacer. Más adelante vamos a ver que hay muchas formas de expresar esas soluciones, muchos lenguajes de programación se llaman. Entonces lo que hacemos en el curso, lo que hace un ingeniero, lo que hace una ingeniera es solucionar problemas cotidianos. Yo tengo un problema y con las herramientas que tengo, que en nuestro caso son herramientas computacionales de software, entonces creo una solución para ese problema. Para eso requiere un alto nivel de abstracción. Ok, ¿qué significa eso de abstracción? Bueno, nosotros para poder darle la solución a la computadora, porque la computadora, al contrario de lo que normalmente pensamos, la gente dice, ah, bueno, es que el cerebro de la computadora es el CPU, que es donde se procesa todo. Está bien, es una buena analogía, pero el procesamiento, o sea, el CPU es tonto, no funciona como un cerebro de un ser humano, no puede tomar decisiones. Eso es todo un área de investigación en inteligencia artificial que sigue avanzando, pero que todavía no está resuelto. Entonces las compus no pueden tomar decisiones por sí mismas, por lo menos no en todos los casos, sino al mismo nivel que un ser humano. Entonces, como la compu es tan tonta, hay que pasarle una serie de instrucciones que entienda y tienen que ser súper específicas. Entonces deben seguir pasos estructurados. Esa estructura se la va a dar un lenguaje de programación, que es con lo que nosotros expresamos nuestras soluciones. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos tomar el problema, analizarlo, crear un modelo que es como una forma, ahorita en la siguiente diapositiva lo vemos, y expresar una solución. Entonces agarramos un problema, lo analizamos, extraemos algunas partes de ese problema y lo vamos a expresar como una solución en un lenguaje de programación. La creación del modelo conlleva un proceso creativo y requiere de una alta dosis de ingenio. Es por eso que somos una ingeniería, porque llevamos ese montón de ingenio. Analizar el problema, construir un modelo es una cuestión súper creativa que requiere mucho trabajo mental y que no es como una cuestión como de venta de cosas, de yo tengo este problema, sigo 3 pasos y ya tengo una solución normal. No, hay que meterle un montón de cabeza a eso. Entonces lo podemos ver así: tenemos un problema, abstraemos ciertas características, o sea, analizamos el problema, sacamos características, los componentes principales,
y con eso construimos un modelo. Y bueno, el ingenio lo puse ahí del lado derecho, pero la abstracción ahí en esa flechita que va para arriba también lleva abstracción y lleva ingenio para construir el modelo. Y una vez que tenemos el modelo, entonces hay que ingeniárselas para representar ese modelo en un lenguaje de programación, que sería la forma en la que expresamos nuestras soluciones. Ok, he estado mencionando esta herramienta que son los lenguajes de programación. Okay, las compus trabajan con unos y ceros, ¿cierto? Entonces, como trabajan con unos y ceros, bueno, los de computación decimos que trabajan con unos y ceros. En realidad las compus trabajan con impulsos eléctricos. Un impulso eléctrico alto es un 1, un impulso eléctrico bajo o sin impulso eléctrico, digamos, es un 0. Entonces eso es lo que nosotros interpretamos y a partir de eso empezamos a hablar de unos y ceros y podemos hablar de binario y lleva otras cosas. Pasarle todas las instrucciones a la compu en binario es muy complicado, lleva mucho tiempo y sí, en algún momento se hizo de esa forma. Bueno, cuando empezó la computación, porque los lenguajes de programación se inventaron más adelante. Primero la compu, después los lenguajes de programación. Entonces, ok, ¿por qué necesitamos lenguajes de programación y no podemos usar lenguajes corrientes? Bueno, porque cada uno tiene ciertas limitaciones. Los tipos de lenguajes pueden ser lenguaje natural, lenguajes formales o lenguajes de programación. Déjenme ver la siguiente rep. Okay. Los lenguajes naturales son como el español, que es lo que estamos hablando y escuchando ahora, portugués, bribri, quechua, etcétera. Son los que usamos para comunicarnos normalmente. Hay un área de la computación incluso que estudia cómo procesar, hacer procesamiento automático de texto, porque ese texto está escrito en un lenguaje natural en español. Tiene un montón de complejidades y cosas chivas que nosotros usamos todos los días, humor, sarcasmo, cosas súper complejas que nosotros vemos como normales, como el manejo de la negación. Por ejemplo, si yo digo, no, no estoy pintando una casa porque no tengo pintura, entonces es como, bueno, dije que sí estaba pintando porque no tengo pintura, y hay que entender, bueno, cuántos nos hay y a cuáles palabras aplica un no y así. Entonces son muy complicados de entender y tienen este problema de la ambigüedad. Entonces, si nosotros le decimos las cosas en lenguaje natural a la compu, que se ha intentado y se ha hecho investigación al respecto, la compu a veces se va a decir, bueno, hice esto, y uno, no, es que yo lo quería decir esta otra cosa. Perdón. Y además hay diferencias de, bueno, no todo el mundo habla español. Como ven ahí hay lenguajes indígenas, entonces yo hago que la compu entienda español, pero después cómo hago que entienda bribri y cómo hago que entienda quechua y cómo hago que entienda otros idiomas de pueblos originarios. Después de eso, bueno, eso es como la categoría general. Hay otra categoría de lenguajes que son los lenguajes formales para aplicaciones específicas. Por ejemplo, el de química para expresar la notación, para expresar eh, compuestos químicos y relaciones químicas. Entonces es un lenguaje que es muy estructurado, que tiene una forma que yo sé, digamos, en química tengo el nombre del compuesto, más abajito tengo la cantidad de moléculas, ya no me acuerdo, creo que en eso están mejor ustedes que yo. Por ejemplo, también está el de mate. Tengo una serie de operaciones y hay unos símbolos que se ponen en un orden específico y así yo puedo expresar la operación o puedo expresar la fórmula. Los lenguajes formales son más restringidos, como tienen una estructura más clara, no tienen ambigüedad, no tienen sarcasmo, no tienen humor. Entonces son más fáciles de procesar. Dentro de los lenguajes formales está esto que llamamos lenguajes de programación. Ok, a partir de ahora me voy a olvidar ya de mencionar lenguajes formales, aunque los lenguajes de programación son una subcategoría y nos vamos a enfocar en lenguajes de programación. Un lenguaje de programación, ¿qué es? Es una forma de expresarle instrucciones a la compu que sigue dos tipos de reglas. Reglas sintácticas, o sea, cómo se escribe. Que si voy a poner paréntesis, que cuál es la palabra que va aquí. Pensemos en mate. Todavía no hemos visto nada en lenguajes de programación, aunque posiblemente alguno de ustedes o alguna de ustedes haya, ya haya tenido experiencia programando. Entonces, pensemos que todavía no hemos visto lenguajes. Entonces, ok, yo tengo que decir, tengo que establecer una estructura que sea como si estuviéramos hablando de fórmulas de matemática, pero para expresar instrucciones a la computadora.
y eso tiene que llevar datos y otras formas. Entonces necesitamos escoger, o bueno, las personas que crean los lenguajes de programación escogen una serie de símbolos y un orden en el que deben aparecer esos símbolos para poder pasarle instrucciones a la compu. Eso son lo que se conoce como reglas sintácticas. Y después están las otras, que son las reglas semánticas, que son las que les dan sentido. Yo puedo tener una cuestión súper bien escrita, pero que no tiene sentido para la computadora. Entonces, esas dos reglas, por ejemplo, yo puedo tener 7 dividido entre cero. Eso está bien escrito. Si yo pienso en una división es un número, una barra inclinada y un cero. O sea, y otro número. 7, una barra inclinada y un cero está bien porque esa es la regla. Tiene un número, una barra inclinada, otro número. Pero una regla semántica sería si el segundo número después de la barra inclinada es un cero, se indefine la operación. Lenguajes de programación hay muchos, porque los lenguajes de programación más adelante ustedes van a ver que cualquier persona los puede construir. Entonces, ¿cómo se pueden construir? Ay, déjenme un segundo para cerrar esto. Como los lenguajes de programación, cualquier persona que esté trabajando en esa área los puede construir, entonces hay un montón. Este es un screenshot de los 10 primeros lugares en 2016. Es una comparativa entre febrero de 2015 y 2016, que eran los lenguajes que eran populares en ese momento. Los lenguajes de programación se construyen, se ponen a disposición del público y nos quedamos usando los que son más populares, los que nos parecen más chivos. Entonces ahí van a reconocer algunos nombres que van a escuchar mucho dentro de la carrera: Java, C, C++, Cgato, Python, PHP, .NET. Perl ya casi no se escucha. De hecho, en esta otra diapositiva van a ver una actualización de esta misma tabla. Estos son los primeros 20 lugares. Santo, se ve pequeñito, pero bueno. Son los primeros 20 lugares. Este sitio se llama el Índice TIOBE, que es una página que se dedica a recoger estadísticas sobre lenguajes de programación. No es perfecta, no quiere decir que esto que está aquí es así y es en piedra, y que, por ejemplo, si el índice TIOBE dice que estos son los 3 primeros más populares, son los que deberíamos usar. No, hay otros criterios por los que se selecciona un lenguaje de programación u otro. Entonces, en este caso, vean que actualmente en enero de 2023 Python es el lenguaje más popular. Ojo que no es el más carga, es el más popular. Y ahí hay una diferencia importante. C es un lenguaje viejísimo que sigue siendo de los lenguajes más utilizados. Es casi que de los primeros que se hicieron. Los primeros sistemas se hicieron en C. Bueno, se hacían en Fortran y ensamblador y otras cosas, pero digamos que C es muy viejo, muy muy viejo. C++ es como una mejor, bueno, unos agregados a C. No a todo el mundo le gustan, pero también está ahí, se usa mucho para desarrollo de videojuegos. Java se usa mucho en el ámbito comercial. Cgato es un lenguaje de programación de Microsoft, Visual Basic también. Después está JavaScript, que se usa mucho en aplicaciones web. SQL, que es para bases de datos. Lenguaje ensamblador, que se lo van a ver en el curso de fundamentos. Hay otro montón por ahí. Este que está aquí de 19, que va cayendo, digamos, en los años 90 era como el número uno, ahora ya va así como de picada. Es Perl. Y lo que les mencionaba, hay muchísimos lenguajes de programación. Bueno, este es el crecimiento que ha tenido Python, para que vean. Desde que salió, de hecho salió en los 90, pero se empezaron a recabar estadísticas en el 2002, que es lo que se ve más a la izquierda. Entonces, del 2002 para acá, como el lenguaje estuvo un tiempo que estuvo más o menos estable, como en esta primera línea, la del 5%, y a partir de 2018 empezó a subir un montón. Y vean que las últimas dos son 2020 y 2022. Déjenme ver si se ve el mouse por aquí. Estos de aquí. Estos dos son 2020 y 2022, que es la pandemia. Entonces, durante el periodo de la pandemia, Python aumentó mucho la popularidad. Pasó de alrededor de un 5% a un 15-16%. Ese porcentaje no significa mucho, pero es un número bonito de decir. Aquí hay más lenguajes. Estas son las posiciones en el índice del 21 al 50. Son otros lenguajes que son chivas. No se escuchan tanto ya, o se usan como en aplicaciones muy específicas. Y esto que ven aquí es que esos 50 primeros, ellos tienen estadísticas, pero hay otros lenguajes de los que no tienen estadísticas,
que están acá son también lenguajes que se usan en algunas cosas muy específicas, mm, cosas por así. A veces los lenguajes, no es que cada lenguaje es súper diferente, comparten un montón de características, a veces se usan para las mismas cosas. De hecho, este que está aquí en puesto 18 actualmente se llama Rust e intenta hacer un reemplazo de C. Entonces, desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando en Rust y ahí va de camino. Tiene algunas mejoras, es un C, pero tiene algunas mejoras que evitan los problemas de C, porque C es muy popular, pero es famoso porque es buenísimo para que usted se dispare en su propio pie y haga algunas cosas terribles. Bien, entonces los lenguajes de programación van a tener expresiones básicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y otras series. Van a tener maneras de composición o combinación. Un lenguaje de programación no va a tener todas las instrucciones imaginables que ustedes puedan tener en la cabeza, sino que tiene un conjunto de instrucciones pequeñitas, y ahí es donde entramos nosotros con el ingenio. ¿Cómo combinamos esas instrucciones pequeñitas para ir haciendo como un Lego hasta que se vea una cuestión grande, chiva, de lo más tuanis? Y tiene que permitir abstracción, se tiene que permitir tener mecanismos para poder representar esos modelos. Entonces por ahí también vamos a ver cómo se hace eso y cómo vamos a ir ejercitando ese ingenio durante todo el semestre para ir construyendo esas soluciones a partir de estas abstracciones. Este es un ejemplo de, bueno, el ejemplo más requete básico que puede haber de lenguaje de programación que vamos a usar en el curso, que es Python. Cuando uno le da doble clic al iconito de Python, usualmente le abre esto, al Python que uno puede instalar. Si van a python.org, descargas y descargan Python, que es software libre, o sea, es libre de descargarlo y de cambiarlo. No vamos a cambiarlo en este curso, pero se podría. Este screenshot es de una versión viejita, de la 3.2. Ya vamos por la versión 3.10, creo que fue la que salió el semestre pasado. Pero cualquier versión para arriba de 3 nos funciona bien para el curso. Lo que hace, esto es un shell, digamos una ventanita interactiva que nos permite pasar instrucciones pequeñitas o atómicas o muy puntuales, instrucciones básicas a un programa que lee el lenguaje de programación y lo interpreta. Ahí vamos a ver en el curso que decir lenguaje de programación, intérprete, compilador, ejecutable son cosas distintas. Entonces, el lenguaje de programación es las instrucciones que yo escribo y después necesito otro programa, que sería el intérprete en este caso, que agarre esas instrucciones y ya las convierta en unos y ceros. Pero el lenguaje de programación en sí es nada más como la forma en la que yo escribo. Entonces aquí en estos primeros mayor que, vemos una instrucción que es un print, un paréntesis, unas comillas, unas palabras, otras comillas y otro paréntesis. Estas serían las reglas de sintaxis que mencionamos. Tenemos una palabra clave, unos paréntesis, abrir y cerrar, eso lo convierte en una función que es parte de la terminología del lenguaje de programación, y lo que está entre comillas se conoce como un texto o un string. Entonces lo que está haciendo esta instrucción es vaya a la pantalla e imprima esto que está aquí de verde, que sería ese texto que es un hola mundo. Es una frase famosa en computación porque todo el mundo lo primero que hace con un lenguaje es, bueno, ¿cómo hago un hola mundo? Un hola mundo es chiva porque entonces uno ve, bueno, cómo trabajo con el monitor, cómo pongo mensajes en el monitor para que la persona los pueda ver, cómo se ejecuta una función, cómo ejecuto cosas en mi lenguaje, cómo le paso esas instrucciones para irse familiarizando, y a partir de un hola mundo ya uno puede ir haciendo cosas más complejas. Ustedes pueden probar, van, instalan Python y prueban esa instrucción y ya ahí van poco a poco familiarizándose con el ambiente de desarrollo, se llama ambiente de desarrollo. Ambiente de desarrollo es en la compu el conjunto de programas que vamos a usar para expresar nuestras soluciones. Ok, bueno, ya vieron que ahí les enseñé una lista de cerca de 100 lenguajes de programación, que son los que están registrados en el índice TIOBE. Hay más. Como hay tantos y todos tienen cosas diferentes, pues se pueden categorizar de formas distintas. No es que un lenguaje de programación va a estar solo en una de estas cajitas que están acá,
sino que puede estar en varias al mismo tiempo. Puede estar en una de aquí, una de aquí, una de aquí, y aquí puede estar como en el medio, entre imperativo, funcional, puede estar en todos. Aquí en el paradigma de programación me hace falta uno aquí abajo, que es el lógico, pero es que ese es como muy de nicho, entonces no es tan popular. El nivel de abstracción es bajo nivel o alto nivel. Mientras más bajo el nivel, las instrucciones del lenguaje se van a parecer más al lenguaje máquina. Va a ser más rudimentario. Permiten escribir código que sea súper rápido, súper eficiente, pero es más lento escribir código, es más difícil modificar ese código. Mientras más de alto nivel sea un lenguaje, es más fácil expresar la solución, pero tienden a ser un poco más lentos. Entonces hay que hacer un balance. Por ejemplo, C es un lenguaje que está justo aquí en el medio. Python está aquí más arribita, es más de alto nivel, tiende a ser un poco más lento, es interpretado, entonces es más lento. Igual aquí están los compilados y los interpretados. En un segundo vamos a hablar más de eso, entonces los voy a dejar por ahí. Y el paradigma de programación es las soluciones que yo expreso en un lenguaje de programación se pueden expresar con diferentes estilos. El funcional, por ejemplo, es un estilo orientado a matemática, como más todos son funciones, entradas, salidas, validación, condiciones, conjuntos, etcétera. El imperativo es más como de instrucciones, más procedural, más de procedimiento. Y el orientado a objeto es como un poco imperativo. Por ejemplo, Java es un poco imperativo, pero la forma en la que se organizan los datos es pensando en objetos de la vida real. Hay un curso que se llama Orientación a Objetos, ese es de segundo semestre y lo estarían llevando, esperemos, el otro semestre. Ok, esta ventanita que está aquí se conoce como un shell. Un shell es un programa interactivo que se comunica, o sea, un intermediario entre el programador o la programadora y el intérprete, que es el que convierte las instrucciones a código máquina o algo que el CPU sí entienda, digamos un poco de unos y ceros que van a ir a través de cables y que van a llegar al CPU. Okay. Los lenguajes compilados son los que generan el .exe que ustedes conocen, un archivo ejecutable que generan, digamos, para ese sistema operativo feo que usan ustedes de Windows. ¿Qué pasa? Los lenguajes compilados yo tomo las instrucciones, que va a ser un archivo de texto, le paso ese archivo de texto a un programa que se llama compilador y el compilador va a escribir un archivo nuevo que va a ser el ejecutable. Ese ejecutable ya tiene las instrucciones en unos y ceros específicas para el CPU. Eso es un compilado. Un interpretado es distinto. Yo tengo igual las instrucciones de código escritas en un archivo de texto, se las paso al intérprete, pero él no va a escribir un archivo nuevo, sino que él directamente lo va a convertir a código máquina y va a empezar a tirarle al CPU de una vez. Entonces, como esta instrucción se ve así en unos y ceros y se la tiro al CPU. Y así voy. Python es interpretado. Tienden a ser un poco más lentos, pero tienden a ser un poco más flexibles en cuanto a las cosas que se pueden hacer. Y se pueden hacer unas cosas loquísimas ahí mientras se van ejecutando. Los compilados tienden a ser un poco más rígidos, tienden a ser un poco más rápidos. Entonces, bueno, ahí depende de lo que estemos haciendo, podríamos usar una u otra cosa. Esto es lo que les mencionaba, no lo voy a volver a leer, pero es básicamente este gráfico. Ok, ¿cómo nosotros expresamos la solución? Dijimos, la expresamos en instrucciones de un lenguaje de programación. A eso se le va a conocer como el programa fuente o código fuente, o simplemente código. Entonces yo tengo el código del programa, que sería este diagramita de aquí arriba que dice programa fuente, y se lo puedo pasar a un compilador o a un intérprete. El intérprete habla directamente con el CPU, el compilador no. El compilador genera un archivo y este archivo, cuando le damos doble clic, es que el sistema operativo agarra ese archivo y empieza a tirárselo al CPU. Eso, no voy a andar más, pues yo creo que ya este video se me hizo eterno. Esto está como ver una pintura secarse, ya llevamos media hora. Ok, el paradigma es esto que les mencionaba, es un enfoque, una filosofía para poder expresar la solución. Entonces, si yo tengo un paradigma orientado a objetos, yo lo que hago es
crear soluciones que tengan esa forma de objetos. O como, bueno, esto es un objeto y ese objeto puede hacer ciertas cosas y nos vamos. Los lenguajes como Python, por ejemplo, son multiparadigma. Soportan varios paradigmas. En el curso de Introducción a la Programación vamos a ver principalmente dos: el paradigma funcional y el paradigma imperativo, que son como dos formas en las que podemos expresar algunas cosas. Vemos dos porque lo importante no es aprender un lenguaje de programación y hacer programas. Eso no es lo que queremos hacer en el curso. En el curso lo que queremos es desarrollar la habilidad de tomar un problema, abstraerlo, crear un modelo y poder expresarlo mediante una solución. Y esa solución la podemos expresar en muchos lenguajes, en muchos paradigmas, porque es como un proceso creativo. Y como ya sabemos y aprendemos un montón de vainas, es como, madre, las soluciones en este lenguaje se expresan así. Yo tengo un modelo, si lo cambio un poco, lo adapto y ya. Entonces lo puedo poner en ese lenguaje. Si nos cambian el lenguaje, igual podríamos hacer ese proceso. Va a costar un poco más, hay que aprender un poco más, pero podríamos. Y eso es lo chido, digamos, eso es la fortaleza de un estudiante o una estudiante de computación del TEC, entre otras cosas. Esos son algunos ejemplos: lenguajes imperativos o procedimentales, como C, funcionales como Haskell, Miranda. Estos son categorías que están hechos como, hey, este es el principal paradigma de cada uno de esos lenguajes. Este es el paradigma lógico que les dije que no estaba, que hay como un representante que es Prolog. Ustedes están llevando o van a llevar este semestre un curso que se llama Mate Discreta y ahí van a ver un montón de cosas de lógica. Entonces este lenguaje de programación Prolog trabaja muy parecido a las cosas que se ven en Mate Discreta. Cada paradigma tiene ventajas y desventajas. ¿Cuál vamos a escoger? Va a depender de muchas cosas. Si hay un proyecto que ya está hecho, entonces con el lenguaje que hicieron ese proyecto tenemos que llegar a bretear con él. Puede ser que cuando estamos empezando un proyecto nuevo, entonces sí escogemos cuál paradigma, cuál lenguaje nos gusta, cuál paradigma está trabajando y ahí va. Va a depender también de la naturaleza del problema. Algunos problemas se trabajan mejor en algún tipo de paradigma que otro, o en un lenguaje o en otro. Por ejemplo, los juegos se trabajan súper bien en C++. Aplicaciones de propósito específico como un hardware particular son mejores en C porque aprovechan mejor la potencia y la velocidad. Aplicaciones web, cosas como PHP, Python sirve un poco de todo, hace un poco de todo, hasta software científico hace. Por eso se dice que es multiparadigma. Y vamos a dejarlo aquí porque en serio ya esto quedó larguísimo. Entonces espero los demás videos hacerlos de este largo o un poco más cortos. Y además de ahora en adelante les recomiendo que vean los videos a 1.25, 1.5 porque, bueno, sí, a veces es más como, si lo ponen a 2x de velocidad me escucho súper raro, digamos. Entonces, bueno, eso. Dejamos el video acá y nos vemos en clase.